Santo para que nos ayude a entender su palabra y para que nos ayude a vivirla también con la llenura de su Espíritu Santo. El Evangelio no es de emoción, es de convicción. Y la convicción viene por el oír, y el oír la verdad, la palabra de Dios. Me gustaría animarles, hermanos, que no se animen por el número de personas, nunca. Y me ponía a pensar yo que algunos hermanos son bien emocionales y con poquito se desalientan. Y me ponía a pensar en Elías antes de comenzar este estudio. Tengo deseo de decir esto. Me acuerdo que Elías, él solito contra una nación completa. Y Elías estaba convencido que no había más profetas, según él. Según él, Elías había quedado solo. Y Elías tenía 400 profetas en contra, más una nación, más una Jezabel, más un rey aguado que estaba con Jezabel, y él solo. ¿Claudicó Elías, hermano? ¿Claudicó Elías? Pero como humano sentía, pero no claudicó en ningún momento, porque él estaba convencido de la verdad. Y el hecho que el pueblo, aún siendo sinvergüenza porque hicieron un trato y no lo honraron, el trato era que el que hiciera descender fuego del cielo, ellos hasta ahí iban a llegar, y no lo hicieron. Así es que la historia nos cuenta que la gente va a aborrecer la verdad. Algunos hasta van a pagar para que les cuenten fábulas y van a estar encantados con la televisión y los shows que ahí ven y la emoción que ahí ven. Hay hermanitos que les gustan las emociones, los aplausos y las alegrías de la carne, y eso es lo que tendrán. Pero la verdad no tiene nada que ver con eso. Y Elías, él solo, pero de pronto lleva la sorpresa que le dice el Señor: ¿sabes qué? No estás solo. Hay otros profetas que no han doblado sus rodillas, y él quería tener el grupo, y el Señor lo dijo. Mi Señor Jesús, Yeshua, también tuvo solo 12 apóstoles. Y algunas veces les dijo: ¿se quieren ir ustedes también? Porque él no estaba preocupado por el número, estaba preocupado porque los 2 o 3 congregados realmente estuvieran convencidos. Y esa es una preocupación para nosotros. Y es por eso que más que predicar emociones y con lengua de dragón o aliento de dragón, o sea, lo que dicen estar prendido en el espíritu, que yo tendría mi reserva, porque estar prendido en el espíritu, cuando a mí me dicen dragón, lo que me viene a mente es que el dragón siempre echa fuego por la boca. Y los hermanos dicen: siento fuego, prendido. Y eso puede ser el diablo. Entonces, ¿por qué eso es lo que sale del dragón? ¿Verdad? Eso significa esa emoción, eso que quema, me quema, pero le quema en la iglesia. Cuando sale, ya sale igual como que no ha pasado nada. Y es por eso que estamos interesados en la verdad. Y hablando de la verdad, más que de emociones, más que de cosas que pasan en el mundo que no me interesan, me interesa predicar el Evangelio a toda criatura para que alcancen salvación. Dios tiene control sobre todo. Y en ese sentido, estamos viendo la diferencia entre Israel y la iglesia. ¿Y por qué es importante este tema? Es importante este tema porque, hablando de los falsos profetas y hablando de mentiras, podemos confundir y hacer una mezcolanza de la palabra de Dios. Si yo me creo Israel, pues creo que voy a tener la tierra prometida, pues creo que voy a ser bendito, pues creo que Él va a bendecir mi cementera, que va a bendecir... Bueno, me puedo creer todo lo que Dios literalmente le va a dar a Israel como pueblo de Él. Y yo no nací de Abraham, y yo no soy de la tribu de Israel. ¿Me explico? Por lo tanto, yo no me adjudico las promesas que a la zumba, marumba o sin responsabilidad agarran versos, capítulos a los locos y según les convengan los meten en la congregación. No se trata de eso. Ya dije, el Evangelio es de convicción, no de emoción. Tenemos una crisis económica, hablemos de Cristo. Tenemos miedo, hablemos de victoria. Tenemos algunas, no se trata de ir acomodando el Evangelio a esas cosas.
Se trata de revelar la verdad. Así es que tan importante es que algunos equivocadamente interpretan que la iglesia vino a sustituir a Israel. Si la iglesia sustituye a Israel, entonces Israel desaparece y la iglesia se convierte en el nuevo Israel. Y si la iglesia se convierte en el nuevo Israel, ¿y qué está haciendo Israel allá en Israel? En Asia, ¿qué está haciendo entonces? ¿Por qué le llaman el reloj de Dios? Entonces no tendría sentido. No tendría ningún sentido si nosotros venimos a sustituir a Israel. Es importante esto, porque Dios ha dejado promesas claras para la iglesia y promesas claras para Israel. Y yo no las debo de confundir. Sí, pero en la televisión, sí, en la televisión le dan mezcolanza según les convenga para sacarle su dinero, ¿verdad? O para emocionarlo o para sacarlo contento. A mi Señor le decían cada vez, muy dura es tu palabra. Nunca le decían, qué galán, qué predicación más prendida. No, nunca le dijeron al Señor así. Y en vez de consolar al Señor, porque unos hermanitos han de decir, ustedes son bien piedra. Pero el Señor, en vez de consolarlo cuando le dieron la pregunta, dura tú, ¿te quieren ir ustedes también? No les dijo, ay, los amo con cariñito. No, ¿te quieren ir ustedes también? No le importaba. ¿Por qué? Porque sabía que dentro de las congregaciones había gente hipócrita, gente por emoción, gente que de gusto estaba allí. Como la espuma, que aunque usted la quiera beber, no es nada, la espuma desaparece. El trigo y la cizaña. Nosotros debemos de estar claros. Si un hermanito se me queda, y un hermanito, yo le he llamado hermanito y un hermanito, pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es mi convicción primera. Mira, Señor, ¿y a ti qué te importa? ¿Recuerdas cuando Pedro le dijo, ¿y Juan? ¿Recuerdas? ¿Cómo le contestó? ¿Y a ti qué? Debemos de estar convencidos y no emocionados, ¿verdad? Y no emocionados por uno. Entonces, la teología del reemplazo nos quiere enseñar que la iglesia viene a sustituir a Israel. Y así rápidamente, solo para repasar. Entonces, no sucede eso con Dios. Número 2, la teología del reemplazo enseña que los judíos ya no son el pueblo elegido de Dios y que Dios no tiene plan a futuro. Es decir, si yo reemplazo a Israel por la iglesia, entonces Israel ya no hay futuro para él y yo continúo con la iglesia. Eso me estaría enseñando el punto número 2. Punto número 3. La teología del reemplazo enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel y que las muchas promesas, y aquí viene, las muchas promesas, y hay una religión que le encanta andar escogiendo casas aquí, no sé, lo que nos ven por internet en sus ciudades, pero los testigos de Jehová que se creen judíos, primero se creían de los 144.000, ya no les salió la cuenta, parece que ya no les salió la cuenta, entonces hoy dicen que hay otro grupo, y ellos de este grupo se creen judíos, tan judíos que no aceptaban a Yeshua, a Mashiach, sino que solo aceptaban a Yahweh. Y todavía hay hermanos que han sido testigos de Jehová y siempre dicen, Yahweh nos bendiga. Yahweh, bueno, dicen Jehová, y los peor que están bien perdidos porque Jehová no existe, la palabra Jehová no existe, la inventaron, le agregaron las letras vocales a quien se le ocurrió y se las pusieron, pero el nombre correcto es Yahweh, o Dios de los ejércitos. Y esa gente usted la oye hablar y la oye así porque le da la supremacía, no al Salvador, sino al Padre del Salvador, y tienen ese problema todavía. Y por eso es importante, porque leímos un versículo de que porque en los futuros tiempos, cuando vengan los falsos profetas, si es posible, van a engañar hasta la iglesia o a los escogidos del Señor. Entonces debemos de estar bien convencidos de nuestro Señor con eso. Así es que no hay un reemplazo aquí, y las promesas que son para Israel, son para Israel. Cuando hablaba de este grupo es porque ya vamos a ver lo que le prometió Dios a Israel y lo que le prometió Dios a la iglesia. Entonces, como ellos están cruzados, bueno, dicen, entonces nosotros vamos a heredar la tierra. O sea, ¿y vos de qué tribu sos? No, no soy de tribu, pero soy del Israel espiritual. ¿Y qué significa el Israel espiritual? Si eso fue una explicación que Pablo dio a manera de símil, para que pudieran entender un poco lo que era en verdad servir al Señor. Punto número 4.
La teología del reemplazo enseña que las profecías de la Escritura sobre las bendiciones y restauración de Israel en la tierra prometida son alegóricas o espiritualizadas. ¿Qué significa esto de alegórica o espiritualizadas? Es decir, ellos no creen que Israel va a volver a recuperar toda la tierra prometida y desde la frontera de Egipto hasta allá de donde salió Abraham, todo ese territorio va a pertenecer a Israel de nuevo durante el milenio. Ellos dicen que eso es una alegoría y que eso no va a ser real. Entonces, si a mí me explican esto, algunos dicen que ya estamos en el milenio, ¿verdad? Y si ya estamos en el milenio, ya estaríamos en la tribulación o vamos a llegar a la gran tribulación. Entonces parece que el anticristo no ha surgido. Los adventistas dicen que el anticristo no es una persona, sino que es un sistema. Y tienen razón, hay un ministerio y un sistema, pero también habrá una persona que va a dirigir ese sistema. Entonces usted debe de entender bien claro esto. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir definir y no ser engañado. En ese sentido, entonces las promesas para Israel son reales. Pero aquí hay una información cruzada. Cuando es de Cristo y bendición, gloria a Dios, los del Evangelio de la Prosperidad las agarran literal. Se las quitan a Israel, las agarran bien literal y dicen que todo el Cristo y la riqueza es para ellos, ¿verdad? Y venden esa idea. Pero los otros, pero la parte de la tierra, dicen que es espiritualizada, es decir, alegorizada. Es decir, que Dios no estaba diciendo que eso realmente iba a ser así, sino que era una forma espiritual que lo estaba haciendo. Que Israel no va a volver a tener el dominio del mundo. Y Dios ha prometido durante el milenio que Israel va a ser el centro y van a gobernar al mundo. El derecho de un grupo étnico religioso a un cierto territorio en el Medio Oriente que se llama la Tierra Santa no puede ser apoyado en las Escrituras. De hecho, las promesas de la tierra dirigidas específicamente a Israel en el Antiguo Testamento fueron cumplidas en los tiempos de Josué. Estamos estudiando Reyes, y cuando estudiamos Reyes nosotros estudiamos cómo Israel llegó a ser un imperio. Entonces algunos dicen, en el imperio durante David o el imperio durante el rey de Israel, durante cuando tuvo ese apogeo que fue un imperio, allí fue cumplido la cuestión del dominio de la tierra, porque ciertamente construyeron el templo y dominaron la tierra y fueron el centro. Pero Dios no se estaba refiriendo a ese momento, Dios se estaba refiriendo a un momento futuro. Entonces algunos interpretan eso. Aún la Iglesia Católica considera que estamos en el milenio, según ellos, y que el dominio de la Iglesia son ellos, o sea, el Papa, porque recuerden que durante el milenio van a pasar muchas cosas literalmente, la reconstrucción del templo, pero ahora ellos dicen que la Tierra Santa ya no es en Israel, sino que es la ciudad santa del Vaticano. Yo no sé a dónde pasó esa profecía o quién trasladó eso de allí. Entonces, y supuestamente recuerden que el centro durante el milenio va a ser mi Señor y mi Salvador, no un Papa, ¿verdad? Y no va a haber guerra, sino va a haber, Satanás va a ser atado durante ese tiempo. ¿Lo ven atado ustedes a Satanás, hermano? Están fuera los angelitos y todo está pasando bien tallado aquí. Yo creo que hay muchas cosas que no encajan, y como creyentes responsables debemos de aprender eso, que no están cumpliendo algunas cosas con respecto a eso. Pero también hay otro punto de vista que no quiere decir que la Iglesia sustituye a Israel, sino que hay un punto de vista en donde nosotros creemos que Israel es Israel y la Iglesia es la Iglesia. Número uno, la teología de la dispensación enseña que la Iglesia es una entidad separada de Israel y que permanece distinta a Israel. Entonces, aquí se cae el Evangelio de la prosperidad. ¿En qué sentido? En el sentido que cuando estoy interpretando que todas las bendiciones que son para Israel las quiero yo como iglesia. Hermano, pero yo las puedo agarrar. No, hermano, usted no las puede agarrar, porque está con nombre y apellido para quién van dirigidas. Como igual con nombre y apellido está dirigido lo que va para la iglesia.
Por lo tanto, esos predicadores, hermanos, son teólogos, son importantes, tienen sede en Miami y tienen mega iglesia. Y cuando mi Señor vino, la mega iglesia era el judaísmo. Y la reacción ante la verdad de mi Señor, de la mega iglesia de ese entonces, fue matarlo, eliminarlo, borrarlo del mapa, porque no querían oír la verdad. No es el número que me determina quién tiene la verdad, porque si fuera por el número, entonces los musulmanes tienen la verdad, porque los musulmanes hoy día son la iglesia con mayor número, la religión con mayor número. Si por el número se hablara de la verdad, pero no estamos hablando por el número de la verdad. Así es que es importante entender que la iglesia es la iglesia, y esta mañana yo te quiero dejar claro este punto, que la iglesia es la iglesia, tiene sus propias promesas, e Israel es de Israel y tiene sus propias promesas. Pero eso no porque yo lo digo, tenemos que dar fundamentos bíblicos con respecto a esto. Punto número 2. La adherencia de la teología de la dispensación enseña que los judíos siguen siendo judíos, el pueblo elegido de Dios, y que Dios continúa teniendo planes futuros específicos para la nación de Israel. Hermanos, ¿cómo estamos aquí? Está la iglesia y está Israel. ¿No está olvidado Israel? Pues no está olvidado Israel. Leamos Romanos capítulo 9, verso 11. Léemelo, por favor, lo que estás buscando. Romanos 9, verso 11. ¿Sí? Son los dos capítulos. Bueno, entonces, no podemos leer todo eso. No podemos leer todo eso. Vale, leamos el versículo 11. ¿Qué diría? Sí, vamos a ver. Ayúdenme ahí porque no quiero estar buscando aquí porque me distraigo. No están los versos ahí. Vamos a leer solo. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran e hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado a Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. ¿Ahí termina? No. Y así es escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice a Faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecerla. Pero tú me dirás entonces: ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuenta a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro, una vasija por el uso especial y otras para fines ordinarios? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a las que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Vamos a quedar ahí. Bien, en esos versos que usted puede terminar de leer en su casa, me gusta. ¿Hay algún Esaú aquí? ¿O hay algún Jacob al que le están escribiendo eso? ¿Hay alguien que pueda determinar o decirle a Dios a quién elige y a quién no elige? Entonces, ahí está aclarando con nombre y apellido que Dios ha elegido a un pueblo, y aún de los hijos de ese pueblo, dijo: yo que refiero al menor, a Jacob y no a Esaú. ¿Y qué? Es decir, ¿quién determina la elección? La estaba determinando Dios. Pero estaba hablando de la iglesia. No estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de los lomos, de lo que iba a salir todo un pueblo. Ya estaba Abraham, pero estaba hablando ahora de Jacob y de Esaú. Pero según la ley,
Esaú era el heredero, porque era el mayor. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿a quién eligió Dios? A Jacob. Por eso aquí no hay ningún Jacob ni la descendencia de Jacob. Por lo tanto no está hablando de la iglesia, así que tiene planes para Israel. El capítulo 11, versículo 1 Dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien, para los que son acuciosos y buscan en la Biblia, el capítulo 11, versículo 1. 11:1. Clarito dice que Dios no ha desechado a su pueblo y que Él tiene planes para su pueblo. Por aquellos que creen en esa teología del reemplazo. Dios no está reemplazando a nadie. Sigue su línea con Israel y sigue su trato con Israel. Aquí hay que aclarar, hermano, que algunas religiones que se quieran judaizar y se quieran amarrar aquí, el problema de esas religiones es que, y perdonen, como los testigos de Jehová están tan perdidos que ellos pueden hablar todo lo que quieran y creerse israelitas. Bueno, ya les dije, empezaron creyéndose que eran de los 144,000. Ahora que no califican, no sé qué han inventado, pero ellos agarran las promesas de Israel, por ejemplo, que van a heredar la tierra y buscan casas. ¿Por qué? Porque no han entendido que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Entonces ellos dicen Yahvé, como dicen los israelitas, Yahvé. A Yeshua HaMashiach no lo aceptan porque no lo creen que es el Mesías, lo rechazaron. Entonces están creyendo siempre en Yahvé el Padre. Entonces los testigos de Jehová han perdido en este caso. Ahora, ¿por qué están perdidos? Porque un gentil no puede entrar al pueblo de Dios cuando al pueblo de Dios se entra por nacimiento de una de las 12 tribus. Ahora, ¿de cuáles tribus son ellos? Ahí está el problema. Punto número 3. La teología de la dispensación enseña que la iglesia no ha reemplazado a Israel y que las muchas promesas hechas a Israel en la Biblia serán cumplidas literalmente a Israel en el futuro. Israel tendrá un milenio, Israel tendrá paz, Israel tendrá alguien gobernando de los lomos de David, e Israel será el centro del mundo. Y eso le será cumplido, no la iglesia. Israel tiene esas promesas. Serán benditas, será bendito tu salida y tu entrada. No me lo está diciendo a mí, hermano, pero a mí me gusta y yo quiero ver. A mí no me interesa que te guste. A mí me puede gustar el carro del vecino, pero no puedes dormir. A mí me puede gustar la casa del vecino, pero no puedes dormir. Entonces a algunos les gusta agarrar estos pasajes y tomarlos. Sí, 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 correcto. Dios sigue teniendo ese remanente y es para los israelitas que están fielmente esperando esas promesas, que ellos están convencidos de esa manera. Pero hay otros israelitas, y quiero aclarar aquí, que son parte de la iglesia, es decir, en la iglesia caben de los 3 grupos siempre y cuando confíen en el Señor. Amén. Amén. Ahí es otro rollo. Pero no vamos a confundir eso. Número 4. Los adherentes de la teología dispensacional toman literalmente todas las promesas hechas hacia Israel. Hay unos capítulos famosos de bendición que algunos pastores en la iglesia los predican como si fueran para la iglesia, pero no predican el siguiente capítulo donde dice, pero si no haces esto, y empiezan las maldiciones. Eso no lo predican, porque lo que quieren es animarte y llenarles las bolsas. Y esa otra parte no la predican, porque justo después, inmediatamente de ese capítulo de bendiciones, viene el de las maldiciones si no obedece. Si no obedece, viene eso. Pero eso es dicho para Israel, y literalmente es para Israel. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3,
y que sea la palabra que nos vaya clarificando si Israel es lo mismo que la iglesia. Nosotros estamos enseñando que son distintos. Dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Hay algún familiar de Abraham? Pero no digo el hermano Abraham. ¿Hay algún familiar de Abraham aquí? ¿Hay algún hermano aquí que sea familiar de Abraham? Porque para él fue escrito esto. Para él fue escrito esto. Ah, no, yo soy un Abraham espiritual. No, no estoy inventando. No estoy inventando. Yo soy un Abraham espiritual. Yo soy un israelita. No, hermano, aunque ande la estrella de David y aunque trate de dejar de crecer la barba, usted no se va a convertir en israelita porque no ha nacido. Si quiere ser de la familia García, tuvo que haber nacido en la familia García. Si tiene que ser de la familia Montes, tuvo que haber nacido en la familia Montes. No se inventa, hermano. No se invente. Si quería ser israelita, tuvo que haber nacido de los lomos de Abraham. Y aquí dice claro, mire, y de la casa de tu padre, de tu, está hablando de muchos o de una sola persona. Está hablando de una sola persona. ¿De quién? De Abraham. A la tierra que te mostraré. ¿A quién se la iba a mostrar? A usted. ¿A quién se la iba a mostrar? A Abraham. Es un diálogo. ¿Cómo vamos a estar metidos nosotros ahí, hermano? Ah, ¿de qué están hablando? Yo voy a ir también. No, ¿y cómo voy a ir, hermano? Si están hablando dos personas, Dios y Abraham. Y le está dando instrucciones ¿a quién? A Abraham. Porque si no, usted tiene que abandonar su casa y su parentela. Tendría que irse, no sé para dónde, pero aquí lo que dice, claro, y dice, mire, y haré de ustedes, no, y haré de ti. ¿De quién? Haré de ti, tiene nombre, de Abraham, y haré de ti, y lo señala, hermano, determinantemente dice, de ti, o sea, ¿de quién? De Abraham. Haré de ti, ¿qué dice? Haré de ti una nación grande. Ay, hermano, a mí me gusta eso. Que sea para mí esas palabras. No, hermano, no es para ti. No es para ti. Apréndete esto. La Biblia fue escrita para mí, pero no toda la Biblia fue escrita a ti. ¿Me explico? Aquí está hablando claro de Abraham y dice, y haré de ti una nación grande, y no dice, y te, ¿incluye usted ahí, hermano? No, está incluyendo a Abraham, y te bendeciré, y engrandeceré tú, no lo sé, aquí, ¿a dónde cabe otro? ¿A dónde cabe? Tú, y te bendeciré, y engrandeceré tú, nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si leemos bien, no podemos inventar. No, hermano, pero ¿sabe qué? O sea, nosotros ahí, ¿verdad? No invente, no invente. ¿Esto pasó o no pasó, hermano? ¿Pasó esto que está escrito aquí? ¿Se hizo esa nación? ¿Existe esa nación? Claro que existe, hermano. Por lo tanto, no puedo estarlo tomando yo como literal. De cierto te bendeciré y multiplicaré tú, otra vez, tu descendencia. No cabe, aquí no está hablando de la iglesia. Tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Había para un hombre específico y había instrucciones específicas. En Miqueas 5:7 dice, el remanente de Jacob, ya decía, el hermano allá nos estaba diciendo el remanente. En Miqueas 5:7 aquí dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Israel será bendito. Israel está siendo bendito. Y el hermano tiene razón. No todos los israelitas, como no toda la gente que viene a la iglesia, pertenece a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios pertenece a los salvos. Hermano, pero todos los
están allí? No, yo no sé. Allá cada quien la cuenta con mi Señor. Lo mismo pasa con los israelitas. No todos los israelitas están esperando la venida de Dios. Entonces tenemos un pueblo. Y no sé si ustedes en geografía ubicarlo, pero toda esta tierra, desde la frontera de Egipto, todo esto, lo que ahora es Irak, Siria, Turquía, y todo esto le va a pertenecer a Israel. Toda esta tierra va a dominar a Israel. Todo esto fue la tierra prometida. Todo esto es la tierra prometida, hermano. En cuanto a continentes, es Asia. En Asia es el centro de la tierra. Y eso es la tierra que Dios le va a dar. Todo esto, pero ahorita Irak es enemigo de Israel. Turquía también, Siria también, Jordania también. Y solo Egipto se mantiene un poco neutro. Egipto siempre ha sido un poco, que ha agarrado a los israelitas, ha sido un poco neutro y se mantiene por ahí. Pero de ahí todos estos pueblos son enemigos y estos pueblos quieren destruir. Aquí está Israel y todos estos pueblos quieren echar a Israel al mar, destruirlo. Quieren destruirlo. Pero a pesar de que usted mira lo grande que es Irak, mire, este es Israel, este pedacito que está aquí, mire cómo es Siria, cómo es Irak, cómo es entonces la nación bendita que no puede con ella. No pueden con ella. Y las Naciones Unidas, todos los países de las Naciones Unidas están en contra de Israel y el único que está a favor de Israel es Estados Unidos. Y no pueden con ella. ¿No será porque tiene una bendición especial, hermano? ¿Ah? Amén, hermano. Y esto usted lo está viendo en las noticias, puede ver las noticias que nos interesan de Dios. Mire Turquía como es de grande, mire Siria, mire Irak, mire Jordania y mire aquí Israel, esta bajita Israel. Y los tiene temblando. Calmate, Israel. Cuando los atacan todos, Israel despierta y va produciendo todo aquello. Le piden a Estados Unidos que le diga que se calme. Que se calme. Matan a un israelita, ellos matan 15. Eso es el pueblo. Y este pueblo no existía y por voluntad de Dios. Y usted es algo incrédulo, hermano. Es algo duro para creer. Este país en el 40 se formó. ¿Y de dónde se formó? De la nada. De la nada en el 40. Si usted, bueno, usted puede ser muy incrédulo y me gustaría retarlo. Me gustaría retarlo a que entienda cómo se forma un país. No, hombre, porque ni la familia puede administrar yo. Algunos ni la mujer. Hermano, la mujer lo domina. Y en el año 40, en la dispersión, ¿cómo no van a estar enojados los sirios y todos ahí? De pronto es como que usted tenga un patio y en su patio se acueste una noche y al amanecer hay una casa en el patio de su casa y le digo que es de ellos. Y un de Dios le apareció y ya no los puede sacar, hermano. Bueno, que hay unas colonias aquí en El Salvador, hay unas colonias que llaman la Fuerteza, que a la machada se agarran los terrenos y ya no los puede sacar, hermano. Y ya en la casa, y pues así fue Israel, por bendición de Dios. Israel, bueno, cuando usted dice, parece judío, ¿cuál cree que es la característica inherente al judío? Que es errante, no tenía lugar. No tenía lugar, fue despabilado. El judío era errante, andaba con la maleta para arriba y para abajo. El judío era errante, no tenía país. Y en el 40, el 42, agarran esta pajita, aquí, se le meten las Biblias, se le meten todo esto en la franja de Gaza, y todavía le dan la franja de Gaza, que también la tenían ellos dominada, y la dieron por acuerdo de la ONU, para que no hubiera guerra. Y en esa franja de Gaza, en el 40, hermano, y yo te reto, yo te digo te reto. Nosotros ni con la iglesia podemos aquí. ¿Verdad? No podemos, algunos ni con el hogar, ya les dije, ni con el hogar. Le hacemos los mandados a las mujeres y a los hijos. De padre solo el nombre. Padre solo el nombre. ¿Y dónde están tus hijos? No quisieron venir. Si así hubiera sido de acuerdo a los israelitas, hermano, no hacen ese país. Hermano, yo conocí a una israelita que mi esposa conoció, Brubia, y otras dos israelitas con las que yo pude hablar, hermano, y cuando Brubia me contó porque Brubia es una viejita que una vez ha muerto ya y estuvo en ese tiempo, me dice Brubia, mira, las escuelas comenzaron en las casas, el hermano Luis
educada, agarró 10 bichitos y empezó a enseñarle. Y la hermana Telma agarró otros 10 bichitos y así fueron formando las escuelas. Hermanos, formar un país de la nada, donde aparezcan ministros de educación, ministros de agricultura, ministros de gobernación, fuerzas armadas. ¿De dónde, hermano? Si le digo que ni el hogar podemos nosotros, y me decía Brubia, no teníamos nada escrito, ni una constitución, ni leyes, nada, solo que éramos israelitas. Hermano, y en el 40 se juntan como hormiguitas y solo por el hecho de ser la nación de Israel, por el nombre, empiezan y me dicen, mira, el Ministerio de Educación no existía, ni ministro de Educación, y tuvimos que tener fuerzas armadas, y entonces ellos empezaron a formar los kibbutz israelitas, que son una organización que expresa el comunismo puro. ¿Qué es un kibbutz israelita? Un kibbutz israelita es, si nosotros formáramos un kibbutz israelita, a algunos no les gustaría de esta congregación. Bueno, no me quiero perder del punto. Estoy hablando acerca de que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y te estoy hablando un poco de cultura israelita para que tengas una idea. Que nosotros no formamos Israel, ni estuvimos ahí. Y cuando yo hablaba con esta israelita me dice, mira, formamos el Ministerio de Educación de la nada. Formamos las Fuerzas Armadas de la nada. Hermano, en el 40, 42, 46, como en el 46, empiezan a despertar estos pueblos. Hermano, y como en 6 o 7 años, con derecho a corrección, o 10, hermano, los quisieron sacar. Y esto lo pueden, búsquenlo en Google, y busquen la información de Israel, y investigue, hermano, para que vea usted. Y dicen de que iban a destruir a Israel, y de pronto interceptan una llamada, que se estaban preparando todas las naciones para volárselos. Interceptan una llamada, e Israel como un ángel de Dios, y se prepara. Y no pudieron contra él. No pudieron contra él. Con mucho respeto, por eso es que Dios dice que mi pueblo perece por desconocimiento. Por eso a muchos creyentes, yo aquí le he dicho, deje de andar en cuestiones políticas que van en contra del pueblo de Dios. Aquí hubo gente que hablaba de Israel. Cuando Israel estaba haciéndole la guerra a los pueblos vecinos porque le estaba tirando la bomba. Y Israel tiene unos escudos que llaman Patriot, que antes de que el misil caiga, lo intercepta en el aire y lo explota. Y cuentan, bueno, averígüenlo, pero yo no les voy a hablar de historia porque no estoy en la escuela. Hasta ahí lleguemos. Entonces, Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tú a Abraham. ¿Alguno de ustedes cabe aquí? Ninguno, hermano, ninguno cabe aquí. Ezequiel 37, 12 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Yahvé, el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré pueblo mío. ¿De qué pueblo estamos hablando? Israel, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra. ¿A ti te está diciendo eso? No, hermano. Te estoy dando bases bíblicas de que Israel es de Israel y que la iglesia es la iglesia. Ezequiel 37, 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo, ¿tiene nombre? Jacob. Tiene nombre, hermano. Tiene nombre. En la cual habitarán vuestro. Está claro, hermano. Ninguno de nosotros es familiar de ellos. Está bien definido lo que es Israel. Mateo 19, 28. Y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12. ¿Qué significa 12? 12. Y se está refiriendo a las 12 tribus de Israel. ¿Tú perteneces a alguna de las 12 tribus de Israel? ¿A la de Benjamín? ¿A la de quién? 12. ¿Hay una promesa directa para Israel ahí? Directa, no es para la iglesia. 12 tronos, dice ahí. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. ¿A quién? Está claro.
a las 12 tribus, no tenemos nada que ver los gentiles con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Hermano, pero aquel himno que cantamos, somos el pueblo de Dios. Hay gente que por un canto, un anuncio cree que eso, hermano, hay un montón de locuras que dice la gente. Pero por eso estamos en la iglesia, edificándola, construyéndola, diciéndole la verdad. Entonces aquí hablan claro. Entonces este canto está malo. Revíselo usted, ahora que sabe la verdad, revíselo usted. Hechos 1, del 6 al 7. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el qué dice? El reino. Por eso es que se llama jalón del reino de los testigos, porque ellos creen que es el reino que les pertenece. ¿Se dan cuenta del error? ¿Se dan cuenta del error judaico aquí? Ellos se creen ser judíos, pero no tienen cómo conectarse con los judíos, con ninguna tribu. Por eso se llama, hay unas iglesias que creen que porque ponen un nombre espectacular ya garantizaron la salvación. Pero nada que ver. Miren, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurará el reino? Porque los judíos que estaban esperando que viniera Yeshua HaMashiach a establecer el reino, que eliminara a los romanos que los estaban dominando, y en vez de ser un imperio romano, fuera un imperio judío, y que sea Israel con su rey que gobernara. Y eso va a ser literalmente, ¿durante cuánto? El milenio. Les va a ser cumplido a ellos. Y esta es la pregunta que estaban haciendo aquí: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros. ¿Sabéis qué dice? Otro error. Hermano, no sé cuánto avance en esto, pero quiero que sepan la verdad. Y muchas religiones se han equivocado, y yo vergüenza me daría ir a una iglesia donde se ha ido equivocando tantas veces y engañando a las masas. Perdóneme si un testigo de Jehová me está oyendo, pero los testigos de Jehová han declarado 2 veces el fin del mundo y se han dado en los dientes y tienen la vergüenza de seguir todavía. Los adventistas también establecieron el fin del mundo y se dieron en los dientes y siguen todavía. El G2K establecieron que iba a ser del mundo y también se dieron en los dientes. La última fue la de los mayas, que en una estela maya andaban unos chamanes, que ya era el fin del mundo en el 2002. Se dieron en los dientes también. ¿Por qué? Porque el día y la hora. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Estamos claros, estamos demostrando que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y no puedo tomarme las promesas del uno para el otro. Romanos 11:26. Y luego, todo Israel, dice aquí, será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Estos nombres existieron, estos personajes, y es dicho para ellos literalmente, no es espiritualmente. No es espiritual. Pero Pablo menciona un Israel espiritual, sí, pero lo menciona como un símil para una explicación. Sepamos leer e interpretar, hermano. Cuando yo le digo a mi esposa: tu cabello son como cascadas de río, no significa que anda chorreando agua. Es un símil que yo estaba haciendo. ¿Sí? Cuando el Señor dice que el diablo anda como león rugiente, no significa que el león está ahí a la salida y se va a comer a los creyentes. Y vamos a matar todos los leones creyendo que es el diablo. Entendemos, ¿verdad? Entendemos que es un símil que está haciendo ahí acerca de esa situación. Deuteronomio 7, del 7 al 8, establece: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Hablando de Israel. Entonces estas religiones que se quieren parecer a Israel y tomar las bendiciones de Israel, sería bueno que leyeran este pasaje, porque aquí le está estableciendo a Israel que no es por lo chulada que ellos son y no porque tengan algo especial. Es más, los israelitas, hermanos,
en el tiempo de mi Señor eran los más brutos, los más ordinarios y los más ignorantes. Bueno, decirle judío a alguien era como decirle, bueno, perdón por los de España, perdón por los de España, pero allá hay un pueblo que todo chiste de cualquier dudo dicen un gallego. Entonces en el lugar, como que solo gente dunda, entonces Israel era ciego. Israel dentro de las naciones, si tú estudias historia en cuanto a cultura, bueno, los israelitas eran errantes, ni casas hacían, tiendas andaban, hermanos, champas, pues como el circo. Como el circo. Si tú ves construcciones, lo único que hizo Israel fue el templo. Fuera de eso, los israelitas manteados andaban para vivir. Si usted ve las demás culturas, tienen chuladas de cosas. Estoy hablando de la época de ellos. Entonces, este pasaje le está diciendo a Israel, mire lo que les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Yahvé. Es decir, ustedes no tienen nada especial, porque se hacen creídos, pues, para que no se hagan creídos. Y dice, y os ha escogido, pues vosotros erais, porque usted puede decir, no, hermano, no estoy hablando así de Israel. Miren lo que dice la palabra aquí. Vosotros erais el más, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? El más insignificante, ¿qué significa? Entonces, lo único especial, igual que los creyentes, nosotros no tenemos nada especial más que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Es lo que nos hace especial, no nosotros. Israel no es especial por ser ellos, sino porque Dios les amó. Ellos son especiales por tener a Yahvé por Dios. Gloria a Dios por eso. No es porque ellos sean algo. Es decir, toda la honra, todo el honor y toda la gloria es para quién? Es para mi Salvador. Ahí lo aclara. Entonces Israel es importante, no por ser Israel, sino que aquí lo dice, porque ellos eran los más Mire hermano, ¿quién ha visto la película 300? 300. El ejército de ese 300, de los griegos, hermano, eran pueblos chuladas, tamaños de hombres, así los pechos y las muñecas de gato como los marines de Estados Unidos. Y los israelitas eran como yo, hermano. Y cuando iban a la guerra, hermano, hasta se sentían ofendidos los soldados. Hasta ofendidos se sentían, hermano, porque eran garras. Bueno, me ven por internet. Eran insignificantes, pues. Eran insignificantes, hermano. Los israelitas son como nosotros. En cambio, los guerreros griegos y los romanos así eran las muñecas de rasgos, tamaños hombres, hermano, y esos hombres eran poderosos. Bueno, vean esa película 300 y van a ver cómo eran. Los hombres eran hombres, no como ahora. Ay, qué bonito te queda el casco. No, eran hombres de verdad. Y tenían honor. Entonces, pero Israel, hasta ofendidos, se sentían que ese pueblo peleara con estos hombres. Pero ¿qué sucedía? Yahvé les daba la victoria y eran avergonzados. Y por eso dice aquí, eran los más insignificantes de todos. Y cuando dice de todos, ¿qué significa de todos? O sea que eran los últimos. No había otro menos, pues. Me gusta una lista que estaban haciendo de los países corruptos. Nosotros estamos en 53, parece, de 200. Pero cuando dicen de todos. Pero Israel estaba en el último puesto, o sea que no vi otro después de él, pues de arruinado. No vi otro. Y dice ahí, de todos los pueblos, sino por cuanto Yahvé os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestro Padre. Era un cumplimiento, un compromiso de Yahvé con estos hombres directos. No tiene nada que ver la iglesia. Hasta aquí. El hermano que me suceda en el estudio va a afirmar más de la iglesia. Yo he afirmado que Israel es Israel y he afirmado muchas promesas de Israel que no son para la iglesia. No te pierdas de vista eso. Estamos estudiando la diferencia entre Israel y la iglesia y que no son lo mismo. Yo te he afirmado ahorita las promesas de Israel y la formación de Israel y estamos leyendo eso.
En el próximo estudio vamos a garantizar que la iglesia es la iglesia y vamos a dar bases bíblicas con eso. Génesis 13, 14, 15 y vamos terminando. Y Jehová dijo, ¿y tú ves a la iglesia? No. Jehová dijo ¿a quién? A Abraham. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente. 4 puntos cardinales. Porque toda la tierra que ves, ¿qué dice? La daré a los testigos de Jehová. A los testigos de Jehová. No, la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia. Esto es literal. ¿Ah? Para siempre, forever. Para siempre. Forever. Entonces Israel tiene una promesa, no la iglesia. Te estoy dando las promesas directas de Israel que yo no las puedo tomar. Y algunos hermanos dicen, porque toda la tierra que pisares será tuya. No, es para Israel. Y serás cabeza y no cola. Algunos somos más que la cola. Eso es para Israel. Eso es para Israel. Esas promesas yo no las puedo tomar. Y no podemos enseñar eso. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahvé un pacto con la iglesia, no, un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Otra vez la promesa de la tierra. Esta tierra desde el río de Egipto, que ya les señalé, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Yo se la señalé ahí en el mapa. ¿Tiene Israel esa tierra hoy? No, pero la tendrá en el futuro, porque es la promesa para él. Voy a llegar hasta aquí y espero haber dejado sentado que Israel es Israel y tiene sus promesas. El que me suceda les va a enseñar la iglesia y las promesas de la iglesia. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Poderoso Señor.